eh, cómo la transformación digital eh, está incorporándose en nuestra vida y cómo ese cambio podemos facilitarnos si aplicamos elementos de competencia IPMA. Lo importante es conocer que esto se inicia desde los años 40 eh, con una publicación del señor Claude Shannon, donde indica esto de la teoría de comunicación utilizando métodos matemáticos. Después viene los años 50 con la evolución del microchip. En 1960 el primer mensaje transmitido por ARPANET, que será el precursor de lo que ahora llamamos Internet. En el 80 vienen las computadoras personales, salen los primeros videojuegos, las empresas inician esa transformación de sus datos a digital, de la parte análoga, y en los 90 ya vemos el web, que se convierte en parte de nuestra cultura, y la Copa del Mundo se transmite en TV digital en 1990, entran las señales 2G en los celulares. O sea, aquí esta transformación digital realmente no es un concepto nuevo. eh, eh, las organizaciones lo han ido abordando en la medida que van evolucionando a esa industria 4E. Y el verdadero elemento que viene con la transformación digital es la velocidad que nos impone esta sociedad del siglo XXI eh, para poder transformarnos y sobrevivir. Y como vemos aquí, las diferentes olas que nos han venido desde el 2000, con la incorporación del Internet, con 1 billón de dispositivos. Luego, ya para el 2010 teníamos Internet of Things e Internet móvil. Para el 2020, con 50 billones de dispositivos conectados, ya tenemos inteligencia artificial, robótica, donde se aplican conocimientos, colaboración hombre-máquina. O sea que eh, esta transformación digital se ha convertido en un elemento de la estrategia de la organización, de las operaciones de la organización, apalancándose entonces en la tecnología. No es tecnología pura, realmente tenemos que verlo como una mejora de procesos, y estos procesos que se buscan eficiencias en las organizaciones se apalancan en procesos tecnológicos. Entonces, esta transformación digital viene con un esfuerzo eh, de tecnología, de datos, de cambio organizacional, de procesos. En la parte de datos es el más relevante el concepto de la inteligencia de negocio, basado en no solamente el análisis descriptivo de datos. Generalmente, tradicionalmente hacemos un análisis descriptivo. Tomamos datos, lo ponemos en tabulaciones, sumamos, sacamos estadísticas medias y todo. Y luego, si evolucionamos un poquito más, hacemos un análisis eh, predictivo. Y decimos, bueno, la tendencia de estos datos es que sucede esto, esto y esto. Sin embargo, el concepto nuevo obliga al análisis prescriptivo. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar? ¿Cómo voy a responder a esta tendencia en el uso de datos? Entonces, es un cambio en la manera en que gestionamos nuestras organizaciones y, y sin importar el sector en que estamos, realmente seguimos siendo organizaciones enfocadas en la experiencia del cliente, en los procesos del negocio y en el modelo de negocio. En la experiencia del cliente, definitivamente, para poder responder a sus expectativas, y en los procesos, en mantener esa propuesta de valor, y en el modelo para introducir nuevos productos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un proceso que hace un poquito de tiempo atrás, cuando hicimos nuestro primer libro, habíamos hecho un análisis de tendencia y habíamos dicho que, bueno, estas metodologías de proyectos ágiles y ambientalmente amigables van a ser lo que va a prevalecer, entre otros 4 elementos que habíamos puesto en nuestro libro en esos momentos cuando lo hicimos con el doctor Almela en nuestra primera obra. Y desde ese momento somos creyentes de este proceso de transformación de las organizaciones. Sin embargo, eh,
tenemos que ser un poquito, vamos a ponerlo aquí, un poquito más específicos en no caer en, en orientar nuestras acciones solamente a las emociones. ¿Mm? Eh, todo esto de ágil generalmente es lo novedoso, es atractivo ahora mismo. ¿Por qué? Porque los jóvenes rechazan métodos rígidos. Las empresas requieren de procesos rápidos, fáciles, costo eficientes, por lo tanto ya no necesitan estos costosos expertos para empezar a gestionar estas nuevas mejoras a sus procesos operacionales. Y muchas veces para algunos INES que no tengan experiencia alguna, el proceso es abierto. Sin embargo, eh, hay que estar claro que todas estas metodologías ágiles son herramientas, herramientas que podemos utilizar de la misma forma que utilizamos una herramienta del valor ganado para poder gestionar la salud del proyecto en términos de alcance, tiempo y costo. Entonces, debemos seguir enfocándonos en que debemos tener un poquito más de robustez en nuestra gestión, porque cada herramienta de estas ágiles tienen algunas eh, faltantes, le faltan elementos de riesgo, le faltan algunas incorporaciones eh, mm, de elementos de seguimiento y control. Son muy hacia buscar el MVP y hacer los sprint, pero es claro que la cosa no termina allí. Hay que seguir evolucionando. Sé que un proyecto ágil se puede mantener y mantener y mantener. Entonces debemos incorporar eh, el mundo integral completo a estas herramientas que nos brindan las metodologías ágiles. Entonces, todo esto de Scrum, Kanban, todas estas ágiles, si las combinamos con los elementos de Waterfall, podemos lograr esa combinación apropiada de lo ágil con lo tradición que incorpora riesgo, que es un elemento fundamental en toda iniciativa, y entonces nos podemos orientar más al logro. ¿Y cuál es el logro realmente y el éxito de una organización y un director de proyectos? Es lograr un objetivo estratégico y la satisfacción de las partes interesadas. Ese es el verdadero éxito que tiene un proyecto o un director de proyecto. Entonces, IPMA nos ofrece una nueva guía que ha incorporado los elementos ágiles, pero que mantiene todavía eh, los elementos fundamentales de competencia y dirección de proyectos, pero en lenguaje ágil. Entonces, ¿por qué no guiarnos a través del esfuerzo ágil y combinarlo con el estándar que nos permite la ICB4 para el mundo ágil de IPMA? ¿Mm? Aplicando esas herramientas ágiles, podemos incorporar los elementos de competencia IPMA y hablar el lenguaje de la nueva generación. El concepto ágil se mantiene y se incorporan los elementos tradicionales de la dirección de proyectos para poder suplir esa brecha que tiene ahora mismo la herramienta. Para desarrollar una estrategia de transformación digital en una organización, nosotros debemos conocer el contexto de la dirección de proyectos. O sea, esta organización, eh, ¿cómo hace? ¿Cuál es su gobernanza? ¿Cuál es su cumplimiento? ¿Cuál es su poder de interés? ¿Cuál es su cultura de valores? No importa si aplicamos Scrum o cualquier herramienta, tenemos que guiarnos por los elementos de competencia que nos da la guía. Ahora, estos elementos de competencia del mundo ágil han ajustado un poco estos KCIs para poder guiarnos un poquito más con esta lista de verificación. Contar con las habilidades interpersonales de la autorreflexión es clave, de la integridad personal, la comunicación personal en un mundo ágil de equipos. Tienes que estar seguro de ti mismo para poder enfrentar esta situación de velocidad
con seguridad en ti mismo y ganar la confianza de otros. Y finalmente la estrategia. Eh, Cualquier esfuerzo que se haga desconociendo la estrategia es un barco a la deriva. Es un esfuerzo que es un gasto, porque no tiene rumbo y contribución específica a un objetivo estratégico. Entonces no podemos divorciarnos nunca que cualquiera proyecto, con cualquiera metodología que se aplique, eh, desconocer que la estrategia es lo que rige todas nuestras acciones. ¿Sí? Entonces las organizaciones se apalancan en esa estrategia para poder lograr su visión y utilizan estas mejoras de proceso con herramientas como elementos que contribuyen a realizar este direccionamiento estratégico. Estas iniciativas que se pueden identificar deben ser formuladas. Deben ser formuladas en el mundo ágil. Muchas veces se tienta a entrar inmediatamente en el laboratorio, empezar a formular, a realizar estas acciones. Sin embargo, deberíamos conocer de antemano cuál es la expectativa de la propuesta de valor que debe generar ese proyecto en base a los requisitos que tengan nuestras partes. Y ahí definitivamente si incorporamos en esas herramientas elementos como la inventiva y podemos, como parte de la gestión de las partes, tener competencias en conflicto y crisis, en negociación y en análisis de partes interesadas, que es lo que va a producir el plan de comunicación que va a vender esa idea del MVP a las partes, podríamos entonces también incorporar riesgos y oportunidades, que es lo que es la falta que le hacen a estas herramientas ágiles que se encuentran en el mercado. Entonces, el profesional debe reconocer que la herramienta está allí, que son buenas, pero que también debe incorporar los elementos que van a robustecer su propuesta de valor en esa formulación. Y finalmente, claro, garantizar un flujo económico de esa expectativa de valor que va a presentar para que sea sostenible en el tiempo y que agregue valor también a las partes interesadas de parte de la expectativa de negocio. Finalmente, cuando ya tenemos este MVP, entonces debemos establecer la implementación de esta idea. No podemos divorciarnos de que tenemos que crear esa oficina de proyecto. Esa oficina de proyecto la creamos en base a competencias de liderazgo, de trabajo en equipo y la competencia práctica de organización e información. Desarrollar nuestra línea de suministro. Ningún proyecto puede realizarse si no logra controlar esa línea de suministro. Ese plan de adquisiciones en base a los recursos, el aprovisionamiento y las relaciones que tenemos son los elementos complementarios que necesitan estas herramientas ágiles para poder implementarlo y administrar la cronología del tiempo, que realmente es una mitigación al riesgo de la no entrega de acuerdo a la expectativa cronológica. Finalmente, debemos asegurar la adopción de la cultura digital en la organización. ¿Y cómo hacemos esto? Incorporando elementos de competencias como orientación a resultados en el Project Manager que va a implementar esto, la planificación y control para poder llevar el seguimiento de todas esas tareas y que deben centrarse entonces en la satisfacción al cliente. Y finalmente, lo más importante, combinar la parte de la calidad del producto, del entregable, con la adopción de la transformación digital exitosa. Entonces, como estamos viendo, todo esto que nos realizan, personas. Entonces, todo depende de las personas que realizan los proyectos. Y entonces también son las personas el centro de mayor resistencia y la causa de la carencia en la transformación digital de las organizaciones. Entonces, nos incorpora este elemento 453 de cambio y transformación, hacernos sumamente competentes para poder tener esa estrategia de adopción, que es lo que realmente va a hacer que se vaya implementando esta cultura de transformación digital en una organización.
Entonces, si vemos, la misma se basa solamente en la búsqueda de eficiencias en nuestros procesos en respuesta a la presión del contexto actual. Y nos apalancamos en, eh, en la innovación tecnológica para lograr eso. Entonces, no es un proceso tecnológico, es un proceso de mejora de nuestro modelo de negocio en base a una estrategia. ¿Y qué es esto? Proyecto puro. Proyecto puro. Entonces, es importante que nosotros le digamos a todos estos practicantes de herramientas ágiles que trabajan en datos, que producen resultados de forma incremental, porque esto es resultado incremental, que si quieren crecer como profesionales, deben utilizar esas metodologías ágiles, pero de una forma estructurada, con la gobernanza, con métricos, con herramientas estratégicas que apoyen la agilidad y transformar ese gatito en un gran león. ¿Mm? De igual forma, ese elemento de liderazgo que se necesita para poder desarrollar esas metodologías debe también incorporarse con herramientas gerenciales para que esa combinación de liderazgo y de gerencia los transforme en verdaderos directores de proyectos. Porque el director de proyectos es el que lidera e implementa el cambio y la transformación en las organizaciones. Finalmente, una herramienta puede ser muy fuerte, muy robusta. Sin embargo, esas pequeñas herramientas y otras que se pueden incorporar en la parte de la práctica tradicional de la dirección de proyectos puede hacer la gran diferencia en su desempeño como profesional. Entonces, las reflexiones que podemos tomar hoy es que la presión para reducir gasto, minimizar los riesgos, mantenernos al día, requiere que las empresas adopten un enfoque holístico para nivelar esa tecnología y esa transformación digital. Igual, es hora de implementar proyectos que respondan a esos cambios de comportamiento del consumidor. Ya todos sabemos que en un futuro el e-commerce va a ser reemplazado por el C-commerce. Ya usted va a pagar por su celular. Todo se hace. El que no tiene un celular no puede comunicarse con el mundo. No puede ni siquiera entrar a un parque temático aquí en Disney. ¿Mm? Entonces, toda mejora, iniciativa, plan de acción, como quiera que lo llamemos, son proyectos. Y la ausencia de competencias en dirección de proyectos es riesgo del no éxito. Entonces, aceptar el reto y adoptar las nuevas mentalidades para enfrentar la transformación digital cada día nos cimentará con mayor fuerza en este mundo. Ahora, el reto de todos nuestros profesionales en esta era de transformación digital es seguir desarrollando competencias y evolucionar algunos de ser practicantes puros de herramientas a líderes y directores de proyectos de programas y portfolios ágiles para ser realmente agentes de cambio de nuestra transformación digital en nuestra sociedad. ¿Mm? Ahora, conocer las opciones de certificación internacional que tiene el esquema IPMA en metodologías ágiles es importante. Hay 4 niveles de certificación: como administrador certificado en modalidades ágiles, como líder certificado de proyectos ágiles nivel C, como líder senior certificado en proyectos ágiles nivel B, como líder ejecutivo certificado en proyectos ágiles nivel B, con los diferentes requisitos de experiencia y control. Entonces, sí existe una avenida para crecer del practicante ágil a convertirse de un líder ejecutivo que establezca y que pueda gestionar el cambio en la organización y no solamente un proceso para lograr un MVP. Ahora, eso es lo que tenemos en el día de hoy y estamos abiertos a preguntas desde acá, desde la Florida en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Excelente. Felicitaciones por esta gran presentación. Si hubiera preguntas, pues pueden colocarlas en el chat.
Bien, por aquí tenemos alguna pregunta. Mencionan, ¿recomendaría el uso de base de datos con inteligencia digital o bien capacitar a los trabajadores de proyectos para hacer más eficientes estos procesos? Bueno, definitivamente, como mencioné, en el mundo digital se basa en datos. El dato es clave en la toma de decisión. En la inteligencia de negocio requiere que todos aquellos que nos involucramos en la dirección de proyectos reconozcamos que el nuevo modelo de la dirección de proyectos, que originalmente comenzaba con la visión, la misión, seguía con definir los objetivos y luego las iniciativas que iban a materializar estos objetivos, que se formulaban y se construían proyectos, y estos proyectos eran lo que agregaban valor para que las operaciones de la organización pudieran seguir produciendo valor, y esta gran pirámide lograba entonces la sostenibilidad. Ahora se ha simplificado en términos de que en la parte superior de la pirámide está la estrategia y en la parte inferior de la pirámide están las operaciones. Y el vínculo entre la estrategia y las operaciones son el modelo de negocio. Entonces el modelo de negocio requiere de datos, y esos datos se necesitan para tomar decisiones y ajustar el modelo de negocio. Y por eso yo decía la necesidad que tiene todo profesional de tener competencias en el análisis del dato para hacer análisis descriptivos, que es una tabulación, luego hacer análisis predictivos para poder ver tendencias, y finalmente entonces hacer un análisis prescriptivo para poder tomar un curso de acción en respuesta a ese contexto. Así que efectivamente, en la medida de lo posible, cada uno de nosotros debe conocer, aplicar y ir evolucionando en el manejo del dato como parte fundamental de la toma de decisiones. Bien, excelente, José. Nuevamente, muchas gracias y nuestras felicitaciones. A la orden, y ahora me voy al parque temático. ¿Mm? Me gusta. Bien, Gracias. muchas Saludos. gracias. Saludos también. Ujú.